Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, antes de continuar con el siguiente texto, vale la pena matizar alguna cuestión o dar una serie de conceptos que pueden ayudar a comprender mejor esta lectura. Recordemos que ellos están en el desierto, el pueblo, como siempre, rebelde, se queja del maná, que es la comida que Dios les da, ese pan del cielo, y prefieren recordar todo lo que tenían en Egipto, por mal que lo estuvieran pasando. Y empiezan a murmurar contra Dios, contra Moisés. ¿Y qué sucede? Dios permite que las serpientes les ataquen. Y es que en ese desierto la cantidad de serpientes no era poca, era mucha, pero Dios los había preservado de esto, de alacranes también. ¿Pero qué sucede? Dios a partir de allí dice: bueno, pues ahora vais a ver lo que os pasa si retiro la protección que os he dado hasta ahora. Y precisamente esas serpientes ardientes van contra el pueblo y causan una mortandad tremenda. ¿Y qué tipo de serpiente era? Bueno, no se sabe exactamente el tipo de serpiente que era, pero evidentemente una que moraba en el desierto y que su picadura era realmente mortal. Pero fijaos que después sucede algo. Dios le dice a Moisés que levante una serpiente ardiente, o sea, como las mismas que son las que le picaban al pueblo, y que los pusiera sobre una asta, no sobre un báculo, como algunos dicen, no, sobre una asta. Y esta asta era lo típico que llevaban los ejércitos abanderados que iba por delante de ellos. Por tanto, era un emblema. Y justo allí arriba debía colocarse esa serpiente, esa figura de serpiente como las que les mordía a ellos. Y al final, ¿qué sucedía? Que la gente, si miraba la serpiente que habían hecho para ser colocada en esa asta, que era de bronce, viviría. Bueno, pues ahora que tenemos estos conceptos claros, ya os digo que en los misterios de Babilonia, si Dios quiere, volveremos a ver el término ardiente. Y lo volveremos a ver asociado a un hijo de Noé. Y veremos las consecuencias de todo esto y la importancia, una vez más, de tirar del hilo para ver la conexión entre nombres y su significado en el tan rico idioma hebreo. Pero bien, todo eso será su momento, y eso os digo que nos va a ayudar a explicar muchísimas cosas. Pero ahora nos vamos a centrar en este tema. Y fijaos, Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, en palabras de Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, ya vemos que aquí hay un símil. El símbolo de la serpiente ya no solo podría llegar a ser de Satanás, sino que podía llegar a ser también de Cristo. Pero diréis: ¿pero por qué hace esto Jesús? Ahora vamos a ver un poco la explicación a esta cuestión, porque es realmente interesante. Evidentemente esto nos recuerda al momento de la crucifixión de Cristo. Jesús iba a ser levantado en la cruz, porque así se hacía, levantaban la cruz tirándola hacia arriba, hasta que llegaba a empotrarse en el agujero con la sacudida que ya os podéis imaginar para el que estaba allí crucificado. Y en el caso de Jesús no atado solo con cuerdas, sino clavado.
Y por tanto, esto que estaba sucediendo en esa época al pueblo de Moisés es lo que iba a ser un reflejo en profecía de lo que le acontecería también a Jesús. Y fijaos, si miraban a la serpiente tenían salvación. En el tiempo de Jesús, si miraban al Cristo crucificado, si lo aceptaban como al Mesías, tendrían salvación. Y ahora igual, por supuesto. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero por qué hizo erigir una imagen? Si dice que de imágenes no hay que erigirse. ¿Qué propósito tenía todo esto? ¿Por qué una serpiente si era el título ya apodado a Satanás por excelencia? Son preguntas que supongo que cualquiera que ha leído la palabra de Dios se puede llegar a hacer y que esto genera muchísima confusión, muchos creyendo que, ¿veis? El Jehová del Antiguo Testamento en verdad es Satanás y cosas de esas así. Bueno, por desgracia estudian tan mal la palabra de Dios que no se enteran de nada y se lían a más no poder. Pero si se va con corazón honesto, con ganas de conocer, vamos a ver la gran diferencia entre una cuestión y otra. Y una vez más nos daremos cuenta de ese Jehová del Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo. Y cosa que a tantos les cuesta querer entender. Pero bueno, sigamos, porque todo eso ya lo hemos aclarado muchísimas veces. Mirad, esto está extraído también de escritos de gente que ya os podéis imaginar que no son precisamente del mundo muy cristiano. La serpiente es uno de los símbolos mitológicos más antiguos y difundidos. Las serpientes sirven como símbolos positivos y negativos, con connotaciones que van desde el engaño hasta los poderes curativos. Las serpientes, debido al desprendimiento de su piel, también están asociadas con la regeneración y el renacimiento. Mirad cómo una serpiente puede tener todas esas connotaciones. Jesús también dijo algo sobre las serpientes y no era una cuestión mala, ¿lo recordáis? Prudentes como ¿quién? Como las serpientes y sencillos como palomas. Por tanto, tiene también unas cualidades, unas características, ya sean por su forma de proceder, como también por su cuestión física. Y una vez más, fijaos, porque también el león tiene esa doble connotación. Satanás como el león rugiente que anda buscando a quien devorar, pero también el león de la tribu de Judá es Jesús. Una vez más, esa connotación, como aquí nos dicen, esto es totalmente acertado, tiene la parte positiva y la parte negativa, pero recordemos además que en el idioma hebreo eso es sumamente característico de una palabra, que puede ser de un lado o de otro, siendo la misma palabra. Bueno, pues todo esto va asociado a una serie de conceptos y fijaos la importancia. Se desprende de la piel y con lo cual es una regeneración y renacimiento. ¿Y qué se consigue en la cruz? Que nosotros seamos regenerados y tengamos un renacimiento.